¿Alguna vez te has preguntado por qué soy pobre o por qué no logro lo que deseo? Bueno, acá te vamos a contar 15 razones las cuales nos llevan a la pobreza y no a poder alcanzar nuestros objetivos. Y posiblemente que el hábito de pobreza número 10 lo estás haciendo, así que quédate en este video para que veas de qué se trata. Si quieres convertirte en una persona rica y próspera, primero debes trabajar en eliminar tus hábitos de pobreza que te impiden crecer financieramente. Muchas veces no nos damos cuenta cuáles son esos hábitos, pero estamos llenos de actitudes pobres, algunas veces involuntarias, que nos encierran y nos bloquean frente al mundo que queremos tener. Entonces, para ser millonario debes ponerte el objetivo de cambiar tus pensamientos, la forma como ves el dinero y ciertos patrones financieros que te dominan. Por esta razón, si eres capaz de eliminar tus hábitos de pobreza, estarás dando un gran paso hacia tu libertad financiera. No es necesario que trates de cambiarlos todos al mismo tiempo, pero sí debes comenzar con algunos de estos malos hábitos que te mencionaremos a continuación. Elige el que más te esté afectando y ponte una meta a corto plazo para cambiar, y verás que en poco tiempo podrás percibir una mejora en tu vida, beneficiando directamente a tu bolsillo. Hábito número 15. Dormir más de lo necesario. Esto no quiere decir que dormir sea malo. Por el contrario, es algo completamente necesario para tu cuerpo, pero como todo en exceso, es malo. Si duermes más de lo requerido, estarás cayendo en uno de los más grandes hábitos de la pobreza, la pereza. Por eso debes organizar tu vida de tal forma que sepas dormir las horas necesarias. Si te cuesta trabajo madrugar, deberías saber cómo levantarte temprano para vencer la pereza y convertirlo en un hábito. Las personas exitosas prefieren madrugar para que les dure más su día y cumplir con sus obligaciones. Hábito número 14. Descuidar tu salud. Así como no debes descuidar tus responsabilidades y obligaciones del trabajo, lo mismo debes hacer con tu salud. No la descuides porque la enfermedad siempre será más costosa. Además, si no hay bienestar, no podrás hacer todas las cosas que te has planteado en la vida. Recuerda que tu vida vale más que cualquier cosa. Por lo tanto, elimina este hábito de la pobreza de tu vida y a partir de hoy cuida más tu salud. Hábito número 13. Rechazar la lectura. La lectura es el verdadero antídoto contra la ignorancia financiera actual. Es la mayor fuente de conocimiento y educación que puedes tener al alcance de tus manos. Los beneficios de la lectura hará que mejores la forma de ver las cosas. Por lo tanto, al rechazar la lectura, estarás aceptando en tu vida hábitos de pobreza que te mantendrán lejos del éxito. La mayoría de emprendedores y empresarios más exitosos siempre están con un libro en la mano y otro al lado de su cama. No es necesario leer la biblioteca entera, pero sí aquellos que se centran más en nuestros intereses. No rechaces la oportunidad de desarrollar uno de los mejores hábitos que puedes tener para mejorar tu vida. Hábito número 12. Pasar mucho tiempo viendo televisión. La televisión en exceso empobrece, pero esto no significa que debas tirar la televisión por la ventana. Por el contrario, puedes hacer uso de ella de forma moderada. Algunas cifras dicen que aproximadamente el 65% de los ricos ven menos horas de televisión diaria, mientras que el 23% de los pobres son capaces de ver mínimo una hora al día. Si buscas riqueza, debes considerar dejar de gastar tiempo en la televisión e invertirlo en actividades productivas que te beneficien. Hábito número 11. Procrastinar. Hasta cuando tienes ganas de ir al baño. El título del hábito puede sonar algo raro, pero es muy cierto. Existen personas que siempre dicen las palabras más tarde, luego, después, más adelante y otras más, que solo las convierten en un mar de procrastinación. Por este motivo es que cuando se acostumbran a mencionarlas tanto, las convierten en hábitos de pobreza por la falta de determinación para ejecutar sus planes. Si eres uno de ellos, te invito a que cambies para que veas cómo mejora tu tiempo y productividad. Hábito número 10. Tener una sola fuente de ingresos. No importa si tus ingresos provienen de ser emprendedor, empresario, empleado hoy en día. No te puedes dar el lujo de tener todos los huevos en una sola canasta, porque la economía está cada vez más inestable. Por esa razón, no debes caer en hábitos de pobreza. Al sentir seguridad por depender de una sola fuente de ingresos, estás en la obligación de diversificar y más cuando existen tantas opciones de emprendimiento para desarrollar. Asimismo, al tener más de una sola fuente de ingresos, estarás buscando nuevas opciones para crecer financieramente. Hábito número 9. Evitar siempre el riesgo. Si quieres crecer personal y profesionalmente, tendrás que asumir riesgos de todo tipo. Una persona no arriesgada por su futuro estará condenada a permanecer igual por mucho tiempo. Por eso, no salir de tu zona de confort es otro de los hábitos de pobreza que debes eliminar. Esto no te dejará avanzar. Para progresar tienes que incomodarte, tienes que madrugar, trasnochar, soportar dolor, aguantar rabias, tristezas y otras cosas más a las que les tienes miedo. Vas a tener que aprender cómo superar estos obstáculos para superarte. Hábito número 8. No organizar tu dinero. Vivir sin orden en tus finanzas te puede llevar a perder mucho dinero. Por eso no dejes que esto se convierta en uno de estos malos hábitos.
Tener un orden en tus finanzas te permite tener claridad sobre los ingresos y egresos que tienes para vivir. Para esto, aprende a realizar un presupuesto, la cual te permitirá ahorrar más dinero de forma fácil y muy efectiva. Hábito número 7. Gastar más de lo que ganas. Una de las razones por la que gastas más de lo que percibes es porque no llevas a cabo un control de tus ingresos y gastos, además de un presupuesto mensual. Si no sabes para qué quieres que trabaje tu dinero o cuánto deberías gastar, es imposible tener un control de gastos. Busca formas que te ayuden a no caer en la tentación de comprar cosas innecesarias o por impulso. Pero esto no significa que no tengas derecho a gastar en lo que te gusta. Podrías comprar algo como recompensa por haber alcanzado un nuevo logro. Hábito número 6. Estar demasiado tiempo en redes sociales. Las redes sociales pueden ser utilizadas de dos formas: para monetizarlas y ganar dinero o para hacerte perder el tiempo. No puedes dejar que ellas te absorban y te hagan caer en la adicción. No está bien que pases gran parte de tu tiempo libre deslizando tu dedo en Instagram, TikTok o Facebook, porque estarás alimentando tus hábitos de pobreza. Si eres inteligente, usarás las redes sociales para crear tu propia marca personal, promocionar tu negocio o hacer dinero de cualquier otra forma. Hey, si te está gustando el video, no olvides suscribirte y recibirás mucho contenido de valor que te ayudará a desarrollarte financieramente y como persona. Hábito número 5. Caer en los gastos hormiga. Los gastos hormiga son aquellos gastos que hacemos de forma automática, casi inconscientemente y regularmente, por lo que en general son de pequeña cantidad, por lo que son difíciles de recordar. Por ejemplo, cuando sales a la calle y se te antoja un chocolate, un café o quizás una hamburguesa. Debes eliminar todos estos gastos hormigas, porque no son más que hábitos de pobreza que vacían tu bolsillo sin darte cuenta. Son centavos que te dolerán si lo multiplicas por todos los días del mes o al año. Por esta razón, si quieres hacer rendir tu dinero, busca la forma de eliminar estos gastos. Hábito número 4. No ahorrar dinero. Si aún no lo estás haciendo, debes comprometerte a ahorrar como mínimo el 30% del total de tus ingresos. Es imposible tener un futuro financiero estable si no detallas tus estrategias de ahorro. Ahorrar es importante ya que es una inversión a largo plazo y se convierte en un respaldo para el futuro. La técnica de ahorrar viene de millones de años atrás y tiene muchas ventajas para la economía de las personas. Entonces considera el ahorro como uno de tus mejores hábitos millonarios que debes tener presente en tu vida. Hábito número 3. Apostar tu dinero. Si crees en las apuestas y el azar, entonces tienes uno de los peores hábitos de pobreza que puedes tener. Las loterías y cualquier otro juego de azar no son más que vicios que atrapan a las personas y les hacen perder todo su dinero. Sin embargo, muchos insisten en cubrir las necesidades elementales sin necesidad de trabajar, y piensan que apostando o dejando al azar su dinero mejorarán sus finanzas. La riqueza se construye al trabajar centavo a centavo todos los días, para que el resultado de años de trabajo te permitan disfrutar de una libertad financiera. Hábito número 2. Permanecer en el fracaso. Todos en algún momento fracasamos. El caso está en que no todos enfrentamos esta situación de la misma manera. Sentimos como el enojo, la frustración y el miedo son los que comúnmente nos invaden cuando nos equivocamos. Pero hay personas que, en lugar de seguir intentándolo, se rinden y se quedan ahí mismo, en el fracaso. Esto es uno de los hábitos de pobreza que no debemos permitir en nuestras vidas. Más bien, hay que ver los fracasos como oportunidades para mejorar y no volver a cometer los mismos errores. Y finalmente, el hábito número 1, no construir activos financieros. Así como debes preocuparte por no depender de una sola fuente de ingresos, también debes hacerlo por construir activos financieros. Un activo financiero es algo que te puede generar ingresos pasivos en el futuro. Por ejemplo, al recibir dinero por el arriendo de un apartamento, dividendos por una acción o cualquier otra cosa que te genere una renta. Si te ha gustado el video, no olvides dejar tu like y compartirlo con tus amigos. Suscríbete y activa la campanita para que siempre estés al tanto de nuestros nuevos videos. ¡Hasta pronto!